Muy buen día, a nombre de Mobilis, Asociación de Movilidad Sostenible para Ciudades y Pueblos del Perú, y el European Mobility Week, la estrategia europea de promoción de la Semana de la Movilidad. Bienvenidas y bienvenidos a este primer conversatorio, Mujeres y Movilidad, donde hablaremos sobre el enfoque de género en el sector de la movilidad y el transporte, y el día de hoy en particular sobre el transporte público. En los últimos años se viene dando cada vez más importancia a estudiar los patrones de movilidad que presentan las mujeres más complejos y más sostenibles. Utilizan en mayor uso el transporte público, caminan más y tienen un mayor grado de intermodalidad en sus viajes. No cabe duda que las mujeres tenemos diferentes patrones basados en oportunidades, posibilidades, elecciones, preferencias, a la hora de escoger un modo de transporte o cómo desplazarnos. Identificarlos, conocerlos y saber analizarlos es clave para poder proponer soluciones eficientes con la finalidad de mejorar la calidad y la accesibilidad para todos los usuarios y de manera particular el de las mujeres. Y el otro aspecto relevante en este nuevo espacio es la participación de la mujer en el sector de la movilidad y el transporte y en todos los sectores en general. Suele traer una perspectiva distinta a la hora de dar soluciones y tomar decisiones. En el marco 8M, Mobilis, Asociación de Movilidad Sostenible para las Ciudades Peruanas, y coordinador nacional de la Semana Europea de la Movilidad en el Perú, abrimos este primer espacio virtual de información y reflexión sobre las oportunidades que se pueden generar desde el enfoque de la mujer en la planificación del territorio y sus desplazamientos, y por supuesto, nuestra participación en el reparto modal más sostenible de los viajes globales, impulsando así políticas donde la horizontalidad, la universalidad y lo equitativo sean características propias de una ciudad inclusiva, segura y sostenible. Hoy tenemos el placer de tener a Marta Serrano, cofundadora de Red Internacional de Movilidad y Enfoque de Género MEM, Mujeres en Movimiento, y actual directora gerente de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Valencia, EMT. Agradecemos también a las representantes de los municipios de Trujillo y Arequipa por acompañarnos, y a la Sociedad de Urbanistas y a UNACEM por su apoyo y colaboración. Agradecemos también a las representantes de todas, sobre todo de las personas que han estado detrás de este evento, y ahora los dejo con mi compañera Natalie Valdivieso, responsable de investigación y asuntos académicos de Mobilis, quien será el día de hoy su moderadora. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de haber recibido la inscripción de personas de diversas partes del Perú, desde Arequipa, Trujillo, Lima, Cusco y también de manera internacional, de México, Bogotá, Bolivia, España, de diversos sectores, ya sea de la academia, del sector privado, de organismos públicos. Les agradecemos por estarnos acompañando y les cuento brevemente cómo será el programa de hoy. Iniciaremos con Marta Serrano, quien nos expondrá acerca de este tema que vamos a tocar hoy, de la movilidad de las mujeres, de manera particular en el transporte público. Ella hablará con nosotros, nos comentará acerca desde su experiencia este tema y luego invitaremos a Sonia Anglada de Arequipa y a Mariela Tantalián de Trujillo para que nos hablen también desde la perspectiva local. Para finalmente pasar a una ronda de preguntas del público, preguntas que ya hemos ido recibiendo y por lo cual les agradecemos. Entonces, efectivamente, Jessica, es un placer y un privilegio tener a Marta el día de hoy con nosotras, al igual que a nuestras panelistas. Iniciaremos la sesión y les voy a presentar a Marta para que podamos poner en contexto quién es ella. Ella es ingeniera de caminos, puertos y canales, especializada y muy profundamente comprometida en lo que es el transporte y el diseño urbano. Marta Serrano lleva varios años trabajando para la incorporación desde la perspectiva de género y el talento femenino en el sector de la ingeniería y el transporte. Esto la llevó a cofundar en el año 2018 Mujeres en Movimiento, Red Internacional de Movilidad y Enfoque de Género, una iniciativa cuyo objetivo es la promoción de la igualdad de género en la industria del transporte y la movilidad. Además, desde el 2020 viene participando e impulsando la Fundación de Mujeres en Movimiento en España,
según según en la sección local de la red mundial. Y actualmente es la directora gerente de la empresa municipal de transporte EMT de la ciudad de Valencia, que cuenta con más de 1.700 empleados a su cargo, convirtiéndose en la primera mujer en este puesto en la historia de la empresa municipal de transporte urbano de la ciudad de Valencia, desde donde trabaja para fortalecer el servicio de transporte público en toda la ciudad, bajo los criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, parte fundamental de una ciudad segura y amigable, y desde donde viene promoviendo las políticas con perspectiva de género en el transporte y en la ciudad en general, con el objetivo de reducir la brecha y poder evolucionar hacia un sistema de transporte más inclusivo. Bienvenida, Marta. Hola, gracias. Buenos días por allá, buenas tardes por aquí en España, que son ya las 8:00 de la tarde. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¿Me escucháis bien? Sí, Marta. Sí. ¿Más o menos? Vale, lo intento, a ver si me escucháis mejor. Vale. Bueno, yo tengo preparada una presentación. No sé si queréis que inicie ya la presentación. Serán como 15-20 minutos. Si queréis pararme en cualquier momento, me decís para preguntar lo que haga falta, porque luego o sea, también avisarme si me paso, porque me enrollo mucho con este tema y entonces, pues igual me tenéis que decir que mejor vaya cortando o lo que sea, ¿vale? ¿Te parece, Marta, si cuando vayas 15 minutos te aviso que quedan 5? Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Muy bien, pues yo voy a hablar hoy sobre la importancia de las mujeres en la movilidad, específicamente en el transporte público. Como ya han contado Jessica y Natalie, yo soy la directora gerente de MT Valencia. Marta, se ha ido el audio. A ver, ¿me escucháis? No lo entiendo. Ahora sí. Si podemos iniciar porque se Sí. fue, ni bien empezaste a compartir. Vale. ¿Se vuelve a ir? Ahora no, pero... Vale. Pues no lo sé, no sé qué pasó, porque lo único que hice fue venirme a la presentación. No sé muy bien qué habéis escuchado, o sea, yo estaba contando un poquito lo que es la MT, que es el Servicio de Transporte Urbano en Autobús de la ciudad de Valencia, que es una ciudad de 800.000 habitantes en la costa mediterránea, en España. En la empresa tenemos casi 500 autobuses con 1.200 personas conductoras, de un total de unos 1.700 empleados y empleadas, ¿vale? Como han contado Natalie y Jessica, yo cofundé en el año 2018 Mujeres en Movimiento junto con otras grandes mujeres de Latinoamérica, con Paola Tapia, con Laura Ballestero, con gente de todos sitios, ¿no? De México, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, ¿vale? Y desde ahí trabajamos precisamente para intentar impulsar esta igualdad, ¿no? De género en el transporte, porque no es, o sea, porque aunque pensemos que la movilidad y cómo están diseñados los sistemas de movilidad son neutrales en cuanto a género, no lo son. Pueden tener y además tienen un sesgo muy masculino, lo vamos a ver un poquito durante la presentación, ¿vale? La realidad es que las mujeres tenemos necesidades y comportamientos diferentes en términos de transporte, en términos de movilidad, y eso influye en cómo utilizamos el transporte público, ¿vale? En realidad en cómo utilizamos la ciudad y en general cómo utilizamos la ciudad y en particular en cómo utilizamos el transporte público. Y luego os voy a contar algunas buenas prácticas, ¿vale? Para incluir a más mujeres en el sector, ¿vale? Lo que os decía al principio, la planificación de la movilidad no es neutral, o sea, cualquier persona
que trabaje en el sector del transporte, lo normal es que cuando piense en el prototipo, ¿no?, de persona usuaria del transporte público, esté pensando en un hombre que normalmente será blanco, de mediana edad, sin ninguna discapacidad, ¿vale? Que además trabaja, es decir, que tiene una posición económica en general, pues más o menos desahogada, que lo hace en una oficina y, por tanto, cuando se mueve no traslada cosas, ¿no? O sea, no traslada pues instrumentos o herramientas, ¿vale? Y que además, y esto es muy importante, que viaja solo, ¿vale? Esas son las características del señor en el que todo el mundo pensamos cuando no sé si todo el mundo, pero sí el que se tiene en la cabeza cuando diseñamos los sistemas de transporte, los sistemas de movilidad, tanto transporte público como las redes de carreteras y las calles. Esto no es una cuestión exclusiva del transporte público, sino simplemente de cómo se diseñan las ciudades, ¿vale? De hecho, si buscamos commuter en Google Image, en Google Imágenes, para ver, en realidad, commuter, yo busco commuter porque no tiene la marca de género que tiene en español, ¿no? Es una palabra que a priori es neutra, pero si vemos los dibujos que nos saca Google, siempre son señores. Y cuando es una señora, está claramente sexualizada, ¿no? No sé si lo veis, no sé si veis mi ratón, pero bueno, como el cuarto dibujo de la primera fila tiene una mujer que ya tiene una coleta, además está con una posición, bueno, que se le ve un poco el culo, ¿no? O sea, como que está un poco más sexualizada para que se note que es una mujer. Entonces, bueno, está claro que cuando pensamos en commuter, cuando pensamos en las personas usuarias del transporte público, no estamos pensando en mujeres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los hombres, debido a las cargas de trabajo que tenemos fuera, digamos, del entorno productivo, del entorno laboral, los hombres tienden a hacer viajes pendulares. Suelen ir de casa al trabajo y de ahí se vuelven a casa, ¿vale? Quizá ahora que estamos todos con el gimnasio y no sé qué, pues igual hacen una parada en el gimnasio intermedia, pero poco más. Y sin embargo, las mujeres tendemos a hacer muchas paradas intermedias, derivado fundamentalmente de nuestro trabajo que podemos llamar reproductivo, ¿no? Del trabajo que tenemos que hacer para cuidar de las tareas del hogar, para encargarnos de las tareas del hogar, puesto que, y esto es una estadística mundial, o sea, esto, a mí cuando me dicen, no, pero yo hago cuando me dicen compañeros, ¿no? O algunos amigos, yo hago muchas cosas en casa, pues muy bien, aquí tienes tu pin, pero lo que dice la estadística es que lo normal es que seamos las mujeres los que nos encarguemos de las tareas domésticas. Y si además tenemos que cuidar de hijos y hijas, hacemos muchos más movimientos, muchos más paradas intermedias y unos viajes que ya no son lineales. Claro, el problema es que al final la movilidad está diseñada para el primero de los casos, para viajes pendulares que van de casa al trabajo y del trabajo a casa. Hay un problema fundamental que es cómo analizamos la movilidad, ¿no? O sea, al final los estudios de planificación del transporte siempre se basan en dos motivos de viaje prioritarios, que son trabajo y estudios, ¿vale? Lo que se ha dado a llamar siempre movilidad obligada, que yo siempre lo digo, a ver, el trabajo y el estudio es movilidad obligada, sí, pero llevar al niño al colegio también, o recogerlo, ¿no? Porque si te dejas al niño en el colegio tienes un problema con los servicios sociales del país, ¿vale? O sea, que no es obligatorio todo prácticamente, ¿no? Y nos olvidamos siempre de los dos motivos más feminizados, que es la responsabilidad sobre otras personas, fundamentalmente hijos o hijas o personas dependientes, y las compras. Porque además tendemos a pensar, y eso es un sesgo que tenemos todos y todas, cuando hablamos de compras, que cuando decimos, el motivo compras, que el motivo compras es ir a comprar ropa, no, como una parte de ocio, ¿no? Digamos, no, y la realidad, y nos lo ha enseñado la pandemia en estos años, es que el motivo compras fundamentalmente es ir a comprar suministros para la casa, o sea, ir a comprar comida, que hay que ir a comprar, no voy a decir a diario, pero sí 2 o 3 veces a la semana, ¿no? O sea, que al final se nos olvidan estos motivos. Y de hecho, la última encuesta que se hizo en Madrid en el año 2018, ya se ve que bueno, han cambiado la denominación, ¿no? Y lo que antes era movilidad obligada, ahora se llama movilidad ocupacional, ya es menos del 50%, ¿vale? Y la movilidad no ocupacional ya supera el 50%, es decir, ya los estudios no se pueden basar en los que se consideraban dos motivos los motivos principales de viaje, ¿no? Que era el trabajo y el estudio, sino que tenemos que considerar todos los demás, porque ya son más de la mitad de la movilidad, ¿vale? Es verdad, han cambiado el nombre a ocupacional y no ocupacional, pero bueno, a mí tampoco me convence, porque al final lo ocupacional, o sea, no es como si ir a por tu hija al colegio no te ocupara tiempo, ¿no? O sea, que al final estamos intentando ahí retorcer el lenguaje, pero para no darle a las tareas
que realizamos las mujeres el peso que se necesita. Vale, si miramos con el motivo de cada uno de los viajes, esto es un estudio que hizo Cambiamo, una consultora de aquí de España, resulta que cogieron los motivos de viaje y los agregaron, ¿vale? Los agregaron tanto en Barcelona como en Ohio y en los dos estaba por encima del 40% los motivos relacionados con el cuidado, ¿no? Con esto que decimos de ir a la compra, ir a acompañar a niños y niñas, ir al médico, ir a visitar a familiares, acompañar a personas dependientes, ¿no? O sea, los motivos que no son estrictamente trabajo y estudios, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Porque, bueno, ya está claro que tenemos un problema, ¿vale? Uno de los puntos que podemos ver, os voy a contar hoy, es que tenemos que incorporar a mujeres en puestos de decisión relacionados con la movilidad y con el transporte, y además tenemos que aplicar la perspectiva de género al estudio y planificación a la planificación y a la operación de los sistemas de transporte público, ¿vale? Ese es el estado actual del transporte. Si veis, en la Unión Europea solamente hay un 22% de personal que trabaje en el transporte que sean mujeres, pero es un número que está, digamos, está un poco maquillado por la gran cantidad de mujeres que trabajan en el sector aéreo. Porque en el sector aéreo es verdad que trabajan muchas mujeres, pero también es verdad que trabajan en puestos relacionados con cuidador de nuevo, ¿no? O sea, que al final son azafatas, tanto de vuelo como personal de tierra, ¿no? Los pilotos, las pilotos, no sé si es las pilotos o las pilotas, no lo sé muy bien, pero están por debajo del 2%, o sea, que al final es verdad que se ve ahí enmascarado. En el tema del transporte por carretera, pues son un 14% solamente en toda la Unión Europea. En España estamos por debajo del 10%. En mi empresa, en la MT, estamos en torno al 7%, ¿vale? O sea, es muy poquito. Pero es que en Latinoamérica pasa lo mismo, ¿no? O sea, ahora que estamos acá en Perú, los últimos datos que yo conozco son de 2013 y solamente había un 7,5% de mujeres trabajando en el sector del transporte, ¿vale? Cierto, Chile, Colombia estaban mejor, Brasil estaba mejor, pero Bolivia estaba solo en un 5%. Perú en un 7,5, México en un 7,8, o sea que esa es una tendencia que existe a nivel mundial, no es una cuestión de los países de habla hispana, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Cómo podemos hacer que haya pues más consideración por las mujeres que trabajamos, ¿no? Yo creo que el primer paso, y ahora mismo lo estamos lanzando en MT Valencia, lo que tenemos que hacer es sensibilizar a todo el mundo de la necesidad de una política de igualdad. Hay un problema y es que tú preguntas en las empresas y en las autoridades de transporte, ¿no? Incluso en la administración pública, y todo el mundo opina que no hay ningún problema, que oye, que la ley dice que tenemos que ser iguales y que los salarios tienen que ser iguales y oye, pues ya está, con eso ya está. Pero sabemos que no es verdad, o sea, sabemos que hay mucha discriminación dentro de las empresas y que de hecho las mujeres no accedemos a los puestos, ¿no? Entonces necesitamos dar una formación especializada a todo el personal de la empresa. Además, esta formación tiene que ser obligatoria. Esto es fundamental porque hay una cosa mágica que pasa cuando tú hablas de transporte y es que tú montas un congreso de transporte y el 90 y tantos por ciento, pues lo que decían las proporciones de antes, ¿no? El 90 y tantos por ciento son hombres. Ya está, no hay más. En cuanto aparece la palabra género, mujer, igualdad en el título del congreso, esta estadística se revierte y de repente todas somos mujeres. ¿De dónde hemos salido, no? O sea, está claro que estamos ahí y también está claro que los hombres consideran que si aparece la palabra género, a ellos no les incumbe, porque ellos no tienen género, porque su género es el estándar, ¿vale? O sea, que al final tenemos que ver cómo afecta, ¿no? Y cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, bueno, pues tenemos que formar al personal de la empresa y tenemos que intentar formar sobre todo al personal al mando, porque son los responsables luego de tomar decisiones y de ellos depende en gran parte el clima laboral de las empresas, ¿vale? En MT Valencia, que se hizo en su día, se puso una cuota específica para mujeres, ¿vale? Para que, en tanto que había muy pocas conductoras, tenéis ahí el dato, del 352, se hizo un diagnóstico, solamente el 3,52% del personal de conducción eran mujeres y lo que se hizo fue reservar un 30% de las plazas en cada oferta de empleo para mujeres, ¿vale? ¿Qué ha pasado con esto? Porque esto fue en la convocatoria que se hizo en 2018, creo recordar, y no se cubrieron,
¿vale? No se cubrieron estas plazas porque tenemos un problema anterior y es que las mujeres no solemos tener el carné, la habilitación que se requiere para conducir autobuses, ¿vale? Entonces es un problema que también tiene mucho que ver con que somos la mitad más pobre de la población mundial. Normalmente el conseguir la habilitación es caro. En España el carnet de conducir autobuses cuesta entre 3 y 4.000 euros, ¿vale? Entonces, claro, poder acceder ahí es difícil porque muchas mujeres no van a tener el dinero, pero es que además tampoco nos vemos, ¿no? O sea, tampoco nos creemos que podamos llegar a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en su día se reservó, aunque el plan de igualdad decía un 30%, se reservó un 15% y ni aún así se cubrieron con las 75 personas, ¿vale? Este año, a final de año, sacaremos otra bolsa de empleo. Yo espero que tengamos más mujeres que quieran venirse a trabajar a MT Valencia, ¿vale? En los procesos selectivos, pues tenemos que ser también conscientes de los géneros, de los sesgos, perdonad. Tenemos que redactar las ofertas de empleo en lenguaje inclusivo, poner personal de conducción de autobús, o sea, no poner conductores, poner personal de conducción, intentar, o sea, nosotros dentro en MT Madrid, cuando yo trabajaba en la MT de Madrid, incluimos una parte del proceso que ya no solamente iba de prevención de riesgos laborales, ¿no? O sea, dentro del temario, sino que había una parte de igualdad de género y tenía la misma importancia que los conocimientos de PRL, ¿vale? De manera que la gente tenía que conocer por lo menos la legislación vigente y el plan de igualdad de la empresa antes de entrar, ¿vale? Y luego obligamos a que el tribunal siempre tuviera presencia femenina, ¿vale? En ese caso en el caso de esta convocatoria de selección para la contratación de personal de conducción de autobuses era en la posición de presidenta, pero en otros podía ser en otras posiciones y siempre por lo menos una de las 3 personas que componían el tribunal, ¿vale? Para que tuvieran un poco, por lo menos que hubiera una visión distinta, ¿vale? En MT Madrid yo al principio descubrí que los procesos selectivos al final tenían un sesgo importante de género, en tanto que el examen teórico, que era anónimo, aprobaban más o menos el mismo porcentaje de hombres que de mujeres, el examen teórico, que yo digo que era anónimo. Pero cuando se pasaba el examen práctico, que ya es un examen en el que te ven conducir, ¿no? O sea, en el que no tienes más remedio que estar viendo a la persona que está conduciendo, la tasa de aprobados era de una mujer por cada 5 hombres, ¿vale? Claro, ahí estaba pasando algo, porque si de repente el teórico sale más o menos igual, pero el práctico no, es que hay un sesgo fundamental de los examinadores y las examinadoras. Bueno, en aquel caso eran solo examinadores, ¿no? Entonces, por eso la importancia de formar a la gente, de meter a mujeres en el tribunal, ¿vale? Además, es que es una buena idea, quiero decir, hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que es de 2019, ¿vale? Que es que además nos cuenta que el incluir a más mujeres en puestos de toma de decisión mejoran los resultados comerciales, ¿vale? Precisamente porque las mujeres tenemos una visión distinta, o al menos un poquito distinta, ¿vale? De cómo llevar una empresa, ¿no? Cómo organizarla, cómo priorizar. Y eso se nota porque dejamos de pensar como piensan todas las empresas y de repente pensamos de una manera pues un poco distinta, ¿no? Y eso en un mercado tan competitivo como el que tenemos ahora mismo, pues lo que dice el estudio de la OIT es que es una parte fundamental para mejorar los beneficios o los resultados comerciales de la empresa, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues incluirlo en las políticas públicas. Es que al final yo creo que tiene que haber un impulso fundamental desde lo público, ¿no? Desde la administración pública, desde el gobierno. Aquí os traigo 2 ejemplos que podéis consultar, que están en internet. La política de equidad de género en transportes del Estado de Chile, ¿vale? Eso es una política a nivel nacional con 2 objetivos estratégicos muy claros, ¿vale? Tanto para el diseño de infraestructura como para el diseño operacional del sistema de transportes. Lo que os contábamos antes, ¿no? Las mujeres nos movemos distinto y, por tanto, necesitamos que se opere de manera distinta el sistema de transportes, ¿vale? Y el otro ejemplo es de Ciudad de México, es el Plan Estratégico de Género y Movilidad, que es más a nivel municipal, pero que de nuevo tiene 2 medidas fundamentales
¿vale? En el que tanto las infraestructuras y las políticas públicas tienen que atender específicamente las necesidades de viaje de las mujeres y tienen que promocionar opciones de movilidad efectivas y sustentables para mujeres, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos. Estos son 2 documentos que están colgados en internet y que os invito a echarles un vistazo porque son muy interesantes, ¿vale? Que las encuestas consideren la movilidad del cuidado, es lo que os decía al principio, ¿no? Que lo normal es que solamente se consideren o solamente nos centremos en considerar la movilidad de trabajo y estudios y obviemos todas las demás, obviemos las compras, obviemos el acompañar, obviemos el llevar a los nenes y a las nenas al cole, ¿no? Y consigamos tener en cuenta esa movilidad del cuidado, esa movilidad cotidiana, esa movilidad reproductiva, tiene muchos nombres ya, ¿no? Entonces tenemos que definir estas categorías en las encuestas, ¿no? Para ver qué hay, ¿no? Para que no solamente sea el trabajo y los estudios y lo demás desaparezca, ¿no? Además, tenemos que formular las preguntas de manera inclusiva, con un lenguaje que evite los estereotipos de género y tenemos que contar los viajes cortos, que es una cosa que muchas veces se descartan. Los de menos de 1 kilómetro o los de menos de 15 minutos son los que decimos, bueno, estos no importan, entonces seguimos o sea, los quitamos de la ecuación, los quitamos de los estudios de transporte, ¿vale? Entonces, bueno, un poco las conclusiones ya para ir terminando. La movilidad está planificada para unos patrones muy masculinos, ¿vale? Para estos patrones pendulares que decíamos al principio. Los estereotipos de género que sufrimos tienen un impacto fundamental en cómo nos movemos y en cómo creemos que podemos movernos. Es necesario aplicar perspectiva de género a la planificación y gestión del transporte público. Necesitamos incorporar más mujeres al sector. Ya hay multitud de estrategias para conseguirlo. Yo os he contado hoy 2 o 3 porque tenía muy poquito tiempo, pero hay muchas más, ¿vale? Currículum ciegos, procesos selectivos donde se forme a la mujer antes de entrar también a la empresa, en colaboración con Instituto de la Mujer, etcétera, ¿vale? Y sobre todo que es necesario considerar la movilidad cotidiana a la hora de planificar el sistema. Y termino con una buena noticia. O sea, muchas mujeres han trabajado y hemos trabajado históricamente en el sector. Esos son pósters de la Segunda Guerra Mundial, de Transport for London. Claro, cuando todos los hombres se fueron a luchar a la guerra, a Alemania, al continente europeo, de repente los buses y los tranvías no tenían personal para que los condujeran y fuimos las mujeres las que ocupamos esos trabajos. Hemos podido hacerlo y lo podemos hacer. Entonces, bueno, solamente necesitamos un impulso, ¿no? Que nos dejen estar ahí y creérnoslo también nosotras, ¿no? Tener referencias, que creo que también es fundamental. Y nada más, muchas gracias. No sé si me he ido mucho del tiempo. Estaba perfecto, Vale. Marta, muchísimas gracias. Jessica, ¿tú tienes algún comentario? ¿Quisieras destacar algo? No, no, nada, que ahora muy interesante todo y realmente es un tema relativamente nuevo en nuestro país. En Lima se ha tocado bastante, en ciudades grandes, pero luego entramos a las ciudades del interior del país, tanto la costa, la sierra y la selva, y yo creo que este tema tira para largo y poder ir aterrizándolo a través de todos los canales donde se pueda. Los colegios profesionales tienen un rol súper importante en esto también. Y nada, empresas y por todos lados, ¿no? A ver cómo vamos aterrizando y en este caso, pues nosotros como Mobilis hemos tomado este tema como un tema relevante en nuestra agenda y ahí vamos a empezar con este primer conversatorio y todo lo que nos queda de largo este año hasta el próximo año, marzo, y así iremos avanzando como un tema relevante en la agenda de nuestro trabajo de Mobilis en general.